discipulado básico completamente gratis. Inscríbete en el 436-3432 o en www.ibgd.com.co. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. No, no, y no nos detendremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Dios te bendiga, amados televidentes, en esta preciosa hora. Damos la gloria al maravilloso nombre del Señor que nos permite una vez más poder estar aquí ministrando su poderosa palabra preciosa del Señor. Invito a todos nuestros televidentes que están ahí en sintonía a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 1 en adelante. Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 1 en adelante, dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre, Tadeo, y Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Que el Señor añada bendición a su palabra, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Amén y amén. Dice la palabra del Señor que un día, cuando Jesús empieza a manifestar a los hombres en esta tierra, lo primero que el Señor hizo fue empezar a hacer llamados. Y empezó a llamar a Mateo, y empezó a llamar a Juan, y empezó a llamar a Lucas, y empezó a llamar a uno de los discípulos, a los que iban a ser parte del equipo de trabajo de evangelización a nivel nacional en cuanto al territorio de Israel, al cual el Señor había venido a predicar, y empezó a organizarlos y empezó a hacerles el llamado para que uno a uno empezaran a anexarse al equipo de nuestro Señor Jesucristo. Luego de que habían sido llamados los 12, lo primero que el Señor les da es autoridad. La Biblia dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les hace un llamado. Lo primero que hace es el llamado. Y luego que el Señor los llama al ministerio, al servicio, a la obra de Él, enseguida, después lo que el Señor le hace, dice, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué el Señor les da autoridad? Porque si no hay autoridad, no se puede ministrar el evangelio del reino. Tenemos que tener autoridad. Y por eso el Señor, después que llama a sus discípulos, lo que Él hace es darle autoridad. Les dio. O sea que la autoridad viene de parte de Dios. No la produjeron ellos mismos. No, ellos fueron los que la inventaron o se la manifestaron. No, el Señor les dio autoridad. O sea, les dio el respaldo, les dio el poder. Aleluya, porque ellos tenían que saber a lo que se iban a enfrentar, que no era cualquier cosa. A veces pensamos que la vida cristiana es algo fácil o es algo sencillo. Es quizás como pertenecer a los Boy Scouts o pertenecer a un grupo social. En fin, no. El Evangelio de Cristo es algo muy diferente, donde tenemos que enfrentar situaciones difíciles, de situaciones fuertes, donde hay momentos de gloria, donde hay momentos de poder, donde hay momentos de bendición, donde hay momentos de, aleluya, de buenas noticias, de grandes movimientos espirituales que traen favor a la vida nuestra.
Pero van a haber momentos que para poder llegar a esos momentos de gloria, para poder llegar a esos momentos de bendición, para poder llegar a esos momentos de quizás de una estabilidad en todas las áreas de nuestra vida, tenemos que tener autoridad, porque vamos a tener que enfrentarnos a un sinnúmero de cosas, aleluya, a las cuales vamos a vencer con la autoridad que Dios nos ha dado, a las cuales vamos a enfrentar y vamos a vencer, para luego, después de haber enfrentado y haber vencido, nosotros tengamos, aleluya, esa estabilidad, podamos sumergirnos en esa gloria y en esa bendición que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Por eso Él les da autoridad. ¿Y les da autoridad qué? Sobre espíritus inmundos. Hay algo que la Biblia enseña, y es que cuando nosotros como predicadores, que hemos sido llamados a predicar el evangelio, tenemos que salir a predicar, pero vamos a encontrar un mundo, gente cautiva. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso usted observamos gente que por más que desean, que saben dentro de lo más profundo de su corazón que lo único que puede cambiar sus vidas, que lo único que puede solucionar sus problemas, que lo único que los puede llevar a una vida exitosa, ejemplar, de mucha bendición, es buscar a Jesucristo. Pero les cuesta. ¿Por qué les cuesta? Porque en su vida hay un estado de cautividad. Y por eso el Señor nos dio a nosotros autoridad sobre esos espíritus inmundos que poseen la gran mayoría, por no decir todas, la gran mayoría de las personas que hoy no tienen a Cristo en su corazón. Miembros de nuestra familia, amigos, amistades, compañeros del colegio, compañeros de la universidad, vecinos, gente que se mueven en nuestro entorno, están cautivos, ministrados por espíritus inmundos. Y por eso, por más que muchas veces oramos y le pedimos al Señor que haga su misericordia y su efecto en la vida de una persona, hermano, tenemos que entender que hay mucha cautividad, que hay mucha gente esclava de Satanás, esclava de los demonios, y que mientras no se ejerza la autoridad sobre esos espíritus inmundos, mientras no se les ordene echarlos fuera de esos cuerpos, nunca veremos un resultado. ¿Por qué? Porque se necesita liberación. No es orar por orar. Cuando la gente está cautiva, hay que entrar con autoridad de Dios, porque fue lo que Jesús le dio a sus discípulos. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que había un mundo cautivo, que había una sociedad cautiva, que había una sociedad manipulada por los demonios, que había una sociedad manipulada por espíritus inmundos, que había mucha gente que iba a estar enferma, porque la autoridad no solamente fue dada por el Señor solo para los echar fuera espíritus inmundos o para traer liberación, sino también autoridad para sanar a los enfermos, para sanar toda dolencia en las vidas. ¿Sabía usted que para que nosotros tengamos el poder para orar y para que una persona se sane de una enfermedad, de una dolencia, hay que tener autoridad? Cualquiera puede orar, pero no cualquiera tiene la autoridad. ¿Cuándo se sabe que hay autoridad? Cuando se ve la sanidad, cuando se ve el milagro, cuando se ve la respuesta, cuando se rompe la cautividad que ha venido manifestándose en la vida de aquella persona durante mucho tiempo. Cuando usted ejerce su autoridad sobre aquel esposo que no se ha convertido, pero como usted es cristiana, como usted es bautizada, como usted se congrega en la iglesia, como usted es fiel al Señor, como usted recibió autoridad de parte de Dios, entonces hay es que ejercer la autoridad sobre ese esposo que el enemigo no quiere soltarlo para que le sirva al Señor. Ese esposo que el enemigo lo está manipulando para llevarlo al alcohol, para llevarlo al pecado, al adulterio, a la fornicación, a la mentira, al engaño,
a la contaminación de este mundo. Y ahí donde usted como cristiana, usted como creyente, aleluya, debe ejercer la autoridad que Dios le ha dado sobre esos espíritus inmundos que tienen cautivo a tu esposo, o que tienen cautiva a tu esposa, o que tienen cautivo a tus hijos, o que tienen cautiva tu economía. Alabado sea el Señor. Que tienen cautivo tu cuerpo, lleno de enfermedades, lleno de problemas de salud. Aleluya. ¿Por qué? Porque todo eso es cautividad. Porque las enfermedades no vienen de parte de Dios. Cuando usted lee la Biblia, usted se va a encontrar que Dios no enferma a nadie. Al contrario, la Biblia dice que Él en la cruz del Calvario llevó las enfermedades, las dolencias, las crucificó junto con Él en la cruz del Calvario. O sea que en Cristo Jesús estamos sanos. Fuimos libres de la enfermedad, fuimos libres del azote, fuimos libres de la dolencia. Pero ¿qué está pasando? Hay cautividad cuando las puertas se le abren al enemigo, cuando nos descuidamos de la presencia de Dios, cuando ya no estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando muchos quizás no entienden la autoridad que Dios les ha dado para ejercer sobre cualquier enfermedad, sobre cualquier malestar, sobre cualquier dolencia, sobre cualquier situación que se presenta en su vida. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús sabía que para que el reino de Dios se extendiera en esta tierra, la iglesia o los discípulos, que era la primera iglesia que se estaba estableciendo, tenía que tener autoridad. Porque el Señor Jesús sabía a lo que ellos, los discípulos, los apóstoles, iban a enfrentarse. A un mundo cautivo, a un sinnúmero de gente cautiva, llena de demonios, llena de espíritus inmundos, gente que no quería nada con Dios, porque la gente que está cautiva no quiere nada con Dios. Le atrae todas las cosas menos las cosas de Dios. Le invierte tiempo a todas las cosas menos a las cosas de Dios. Las cosas de Dios les dan pereza, las cosas de Dios le producen sueño, las cosas de Dios le dan flojera, las cosas de Dios le producen cansancio, apatía, todas estas cosas. Pero las cosas del mundo sí les da alegría, les da felicidad aparente. Alabado sea el nombre del Señor. Se sienten tranquilos, se sienten gozosos, se sienten en lo que ellos supuestamente les gusta. Pero es la cautividad de aquellos espíritus inmundos que no quieren, aleluya, que nadie busque de Dios, que no quiere que nadie se acerque a Dios, que no quiere que nadie, absolutamente nadie, tenga un encuentro con Dios y la vida de ellos cambie y se convierta en unas personas diferentes. La mentalidad cambie, su manera de hablar cambie, su manera de vivir cambie, su manera de andar en esta tierra cambie, su manera de actuar. Todas estas cosas, esos espíritus inmundos que generan cautividad en esas vidas, no los quieren soltar. Por eso muchos de nosotros o mucha gente que hoy está en la iglesia sirviendo al Señor fielmente, fuimos personas que un día estábamos cautivos. La Biblia dice que por cuanto todos pecábamos o pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos presos, cautivos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Aleluya, nuestra vida era llena de alcohol, de pecado, de inmundicia, de cosas del mundo que nos atraían. En nuestro corazón y en nuestro pensamiento no estaba Dios por ningún lado. Pero la Biblia muestra y enseña de que Cristo nos alcanzó. Hombres y mujeres de autoridad que nos predicaron la palabra. Hombres y mujeres que usaron la autoridad que Dios les dio a través del llamado que les hizo. Y nos influenciaron con la palabra que predicaron en nuestras vidas. Nos influenciaron con esas visitas que nos hicieron. Nos influenciaron con esos tratados que pusieron en algún momento de nuestra vida en nuestras manos. Nos influenciaron con esa invitación que nos hicieron a ese culto, a ese servicio en aquella ocasión. Y a partir de ese día empezó Dios a hacer una obra especial en el corazón de cada uno de nosotros. Y empezó Dios a libertarnos. Aleluya, empezó Dios a liberarnos,
Alabado sea el Señor. ¿Usted cree, amado televidente, que yo me hallaba predicando? Aleluya. ¿Usted cree que yo hoy estoy predicando? Aleluya. Así porque yo lo decidí, porque yo lo anhelaba en mi corazón desde mi juventud. No, hermano. Yo anhelaba otras cosas. Yo deseaba otras cosas. Pero la autoridad de Dios me alcanzó y me liberó. Me liberó del alcohol, me liberó del pecado, me liberó de la inmundicia. Y por eso hoy somos las personas que somos. ¿Por qué? Porque Dios nos descontaminó, Dios nos descautivó, por decirlo así, quitó toda cautividad de nuestras vidas, quitó toda malicia, quitó toda maldad, quitó todo odio, quitó todo resentimiento, toda amargura, todo aquello que por años había venido afectando nuestras vidas y era el común denominador de nosotros en nuestro diario vivir. Alabado sea el Señor. Pero cuando Cristo viene a nuestras vidas y usa a hombres de Dios y usó a mujeres de Dios para libertar nuestras vidas, hoy hemos crecido, hoy hemos avanzado, seguimos aprendiendo, seguimos creciendo, seguimos avanzando, aleluya, pero ya no somos las mismas personas. ¿Por qué? Porque gente de autoridad nos oró, gente con autoridad nos liberó, nos ministró liberación. Fue a donde estaba el problema en nuestras vidas, rompieron cadenas en nuestras vidas. Yo me acuerdo de la primera vez que visité una iglesia evangélica, había un predicador tremendo, ya él partió a la presencia del Señor, pero yo me acuerdo que ese pastor tremenda unción tenía. Yo no conocía de unción, yo no conocía de eso. Yo decía que el evangelio era para los locos, que yo tenía a Dios en mi vida, que yo no necesitaba estar metido en un templo para estar adorando a Dios, que eso era fanatismo, que eso era problema. Y yo me inventaba una cantidad de cosas, pero tuvo que Dios, a través de una invitación, que incluso me costó ese día, porque los que me invitaron iban adelante y yo iba 2 cuadras atrás porque me daba pena, porque la gente me conocía. Pero cuando llegué a ese templo, recibí la palabra y yo no conocía lo que era unción ni era presencia de Dios, pero personalmente yo sentí algo sobrenatural que nadie me lo contó, que no lo vi en otras personas. Simplemente lo experimenté yo mismo. Y una de esas, de tantas que experimenté en ese día, cuando este hombre de Dios me oró en autoridad de Dios, yo sentí que un container, de esos contenedores que hay en los barcos grandes donde transportan cosas que son inmensos, yo sentí algo así parecido, que estaba encima de mi vida y que Dios me lo había quitado. Me sentí ese día el hombre más liviano del mundo. Sentí una paz que nunca había sentido en mi vida. Y a partir de ese día comenzó Dios su proceso en mi vida. Y empezó Dios a traer cambios a mi vida. Y empezó el proceso de liberación. ¿Por qué? Porque habían cosas en mi vida que si no eran rotas, si no eran echadas fuera, como ordenó el Señor, que, aleluya, espíritus inmundos para que lo echasen fuera, si no eran echados fuera, yo no iba a poder cambiar, porque esas cosas que me tenían cautivo no me iban a dejar cambiar, no me iban a dejar avanzar y iba a poder tener una recaída. Hoy en día se ha echado a un lado la liberación, pero el primer paso para cuando una persona llega a los pies de Cristo es la liberación. A esa persona hay que hacerle liberación. Así nunca haya fumado, así nunca haya tenido una vida de pecado profunda y haya hecho cosas desastrosas o terribles en esta vida. Todo el que llega a los pies de Cristo por primera vez, o tiene un encuentro, o tiene algo de Dios, una relación, una comunión, algo, una manifestación de Dios en su vida, necesita una liberación. Necesita una liberación. Necesita que cadenas sean rotas en su vida. Necesita que yugos, cadenas de impiedad, cadenas generacionales,
Cosas que vienen de los ancestros, de los antepasados, que están ministrando espíritus de ruina. Mire, mucha gente hoy que me está viendo vive una vida de ruina, de miseria, de problemas económicos. Pero si usted mira, su mamá, su papá era lo mismo, el abuelo lo mismo, los abuelos de los abuelos. Y todo viene en generación. Un espíritu de pobreza, un espíritu de ruina, un espíritu de escasez. Mucha gente que me está viendo hoy que están enfermas, heredaron la enfermedad de la mamá, la mamá heredó la enfermedad de la mamá de la mamá, y todo viene por generaciones. Y mucha gente dice, oh, es que mi abuela murió del corazón, mi tatarabuela murió del corazón, ahora la hija también está esclavizada o designada a morir del corazón. No, en Cristo se rompen las cadenas generacionales, en Cristo se rompen las maldiciones. Para eso el Señor nos dio autoridad, para deshacer las obras del diablo, para echar fuera esos espíritus que vienen encarnizados, aleluya, de generación en generación. Y entonces hoy los padres dicen, yo estoy resignado a morir del corazón y quizás uno de mis hijos también heredarán la misma enfermedad. No, eso no son herencias de Dios, son herencias del diablo, y hay que romperlas. Y si usted está en el evangelio, y si usted está en Cristo, usted tiene que saber que Dios le dio autoridad a usted y a mí para deshacer toda esa obra de maldición en nuestras vidas. En Cristo, en mi vida, yo no voy a morir del corazón, ni voy a morir de corazón grande, ni de diabetes, ni nada de esas cosas. Que el Señor reprenda al diablo. Yo voy a morir de lo que Dios quiera que muera. Aleluya. Es más, yo aspiro a irme en el rapto cuando suene la trompeta. Alabado sea el nombre del Señor. Pero la iglesia tiene que ejercer la autoridad. Hay que reprender la ruina, hay que reprender la miseria, hay que echar fuera esa escasez de nuestras vidas, esas enfermedades, esos problemas de enfermedades generacionales. Hay que echarlo fuera, hermano. Hay que usar la autoridad que el Señor Jesús nos dio. Porque Él sabe, el Señor sabía a lo que nos vamos a enfrentar. Pero el Señor dijo, si ellos tienen autoridad, van a vencer la enfermedad. La enfermedad no podrá tocarlos. La enfermedad no podrá alcanzarlos. Los demonios no podrán tocarlos. Aleluya, porque después de una buena liberación, Señor, la vida de estas personas será diferente, será transformada. Por eso es que la Biblia dice que cuando nosotros venimos del mundo y hemos recibido ese proceso de liberación y hemos entrado en esa cobertura de Dios espiritual y hemos entrado en una vida de oración, de ayuno, de palabra, de vigilia, de consagración a Dios, no podemos descuidarnos. Hay gente que ya ha descuidado la oración, ha descuidado el ayuno, ha descuidado la iglesia, ya no se congregan sino cuando pueden o cuando sienten ganas, y eso es un peligro. ¿Por qué? Porque se les ha olvidado que hay espíritus inmundos que cuando llegaste al Señor te los sacaron. Salieron fuera de tu vida. Pero esta Biblia dice que cuando los espíritus inmundos ven la casa, echan una revista y una pasadita y se dan cuenta que la casa está barrida, está adornada, está desocupada, no hay nada, ellos regresan, y el espíritu que un día salió regresará con 7 espíritus peores. Y el postrer estado de esa persona será peor que el anterior. ¿Por qué? Porque los espíritus inmundos siempre están esperando que usted le dé la oportunidad. Por eso hay tanta gente desanimada, tanta gente que ya se apartaron, que el diablo, los demonios los sacaron de la iglesia y ahora les cuesta buscar a Dios. Toda esa gente está cautiva. Hoy le llaman problemas emocionales. Hoy le cambian el nombre a todo, hermano. Hoy le ponen que tiene problemas emocionales, que tiene problemas de complacicidad, cosas así. Hoy le ponen el nombre que sea, pero la Biblia los llama demonios. La Biblia los llama espíritus inmundos, cautividad en la vida de una persona que no le permite servirle a Dios, que no le permite restaurar su vida delante de Dios. Alguien me decía en estos días, no, pastor, servirle al Señor no es fácil, no, le cuesta a uno afirmarse, le cuesta cuando le has abierto puertas al diablo y se meten 7 espíritus peores. Por eso hay gente de mal testimonio.
la gente en la calle, muchos cristianos señalándolos y diciéndoles cosas terribles. ¿Por qué? Porque antes se habían consagrado y vivían una vida recta, pero el descuido, ya empiezan a hacer las cosas que hacían los demás. Empiezan a decir vulgaridades, empiezan a decir malas palabras, empiezan a participar de lo que otros hacen y se involucran en el pecado y se involucran en las malas conversaciones, cuando la Biblia dice las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y empezamos poco a poco a introducirnos en el mundo natural, y cuando viene a ver, hemos perdido la espiritualidad, hemos perdido la cristiandad y estamos refugiándonos en un mundo terrible donde los está esperando son espíritus inmundos, aleluya, que van nuevamente a cautivar la vida del hombre y que le van a llevar a un estado que les va a costar. Yo conozco, hermano, gente bautizada, yo he visto gente bautizada que hoy andan en tabernas, en bares, se acuestan con el uno, con el otro. Eso es una cosa terrible. Lo único que les ha faltado es montar en globo. Han hecho de todo, aleluya. Pero ¿qué los ha llevado a ellos? ¿Problemas emocionales? ¿Problemas mentales? No, problemas de cautividad. Los demonios regresaron y ya no regresan solos, vienen con un equipo más fuerte para cautivar el doble, el triple o 7 veces más la vida de esa persona. Total es nunca, el objetivo es nunca dejarlo levantar en Dios. Y aleluya, porque el diablo sabe que si mueres en esa condición, tu alma se irá al infierno. Si mueres en esa actitud, tu alma se perderá en el infierno. ¿Y qué pasa? Que estás a expensa del enemigo, estás a expensa de una bala perdida, estás a expensa de un accidente, estás a expensa de cualquier cosa que pase en tu vida. ¿Por qué? Porque descuidaste la bendición, porque te alejaste de Dios. Y el Señor Jesús por eso les da esa autoridad a los apóstoles. Vayan, porque ustedes se van a encontrar con miles y miles y miles de familias, cientos de vidas cautivas, pero ustedes van a echar fuera esos demonios que tienen cautiva a esas personas. La Biblia habla de aquel hombre, aleluya, que tenía un espíritu de locura, de esquizofrenia, un espíritu lunático, y dice que el padre de familia se lo llevó a los discípulos, pero los discípulos no pudieron echarle fuera a ese demonio. ¿Qué hacía el espíritu lunático? Cuando se manifestaba en la vida de este muchacho, lo sacudía, lo tiraba en el fuego, otras veces lo tiraba en el agua para ahogarlo, otras veces lo tiraba en el fuego para quemarlo. Era una cosa terrible. Total, ese demonio que poseía el cuerpo de este muchacho quería matarlo. Bendito sea el Señor. Luego el padre de familia, al ver que los discípulos no pueden sacarle ese demonio, se lo llevan al Señor Jesús. El Señor Jesús, dice la Biblia, que se enfoca en el padre de familia y trata con la incredulidad, pero también exhorta a sus discípulos por no haber echado fuera ese demonio. ¿Por qué no lo echaron fuera? Porque todavía no entendían claramente lo que representaba la autoridad que ellos tenían, lo que representaba el con quién ellos estaban andando, lo que significaba ese Jesús con el cual ellos iban de un lugar a otro. Oiga, hermano, ellos veían los milagros, ellos veían el poder del Señor manifestado en las vidas, mas sin embargo en el momento que ellos les tocaba ejercer la autoridad, les daría miedo, les daría pena, timidez, o simplemente no sabían cómo hacerlo. Total que el Señor los exhorta, aleluya, de una manera fuerte. Y la Biblia dice que cuando el Señor confronta la incredulidad del padre de este muchacho, el Señor se dirige al muchacho y reprende el espíritu lunático, y dice que lo sacudió fuertemente del cuerpo y lo soltó y se fue del cuerpo de este muchacho. La Biblia dice que este muchacho quedó en su juicio cabal, un joven normal. La vida de este muchacho nunca volvió a ser la misma. ¿Qué era lo que no lo dejaba ser normal? Lo que estaba dentro de él. La Biblia habla de que un día Jesús se baja de la barca en un lugar llamado Gadara, donde había, la Biblia lo llama el endemoniado gadareno.
Y la Biblia dice que este era un hombre de familia, este era un hombre de la casa, pero habían tantos demonios en él que lo habían poseído, que ya este hombre dormía en los sepulcros, andaba desnudo por las calles y lo tenían que amarrar con grillos, con cadenas, y la Biblia dice que aún lo rompía de la fuerza que tenía. Nadie podía controlarlo. Los demonios lo tenían a su merced, hacían con él lo que les daba la gana, lo tenían por el piso, caminando desnudo por las calles de Gadara, hasta el día que Jesús llegó, se bajó de la barca, y era tan tremenda la autoridad del Señor que el Señor no tuvo la necesidad de reprenderle los demonios. Ellos mismos que estaban en el cuerpo de aquel joven o de aquella persona entendieron quién era el que se estaba bajando de la barca y la autoridad que tenía. Y la Biblia dice que los demonios le dicen al Señor que, oh Hijo del Dios Altísimo, permítenos entrar a ese hato de cerdos. Y dice que el Señor le dijo, salgan de ahí ahora, fuera en el nombre de Jesús. Y salieron. Y se metieron los demonios en el hato de cerdos. Dice que los cerdos se precipitaron en un peñasco, cayeron en el río y los cerdos se ahogaron. Se murieron los cerdos, pero los demonios no se ahogan, los demonios no se mueren. Lo importante aquí es que aquel hombre que durante años había estado cautivo, recibió liberación. Dice que este hombre, después que los demonios salieron del cuerpo, quedó en su juicio cabal. Una persona normalmente transformada. Regresó a su casa, ya se vestía, ya compartía con su familia, ya era una persona totalmente normal. ¿Por qué? Porque había algo en él que no lo dejaba ser normal. Por eso usted ve gente hoy, violadores, asesinos, secuestradores, gente que es capaz de hacer atrocidades, hermano. ¿Por qué? Porque hay algo que opera en ellos, que no los deja ser personas de bien, que no los deja ser personas normales, que hagan cosas buenas, normales, como debe hacer una persona. Pero es lo que está operando dentro de ellos, que los lleva a violar, que los lleva a matar, que los lleva a descuartizar. ¿Cuánta gente les gusta echar mentira? Yo batallo esto en la iglesia, porque un cristiano que echa mentiras es un hijo del diablo. Porque la Biblia dice en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, porque cuando habla de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. El padre de la mentira es Satanás. En nosotros los cristianos tiene que existir la verdad. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, nos ocurra lo que nos ocurra, perdamos el trabajo, perdamos lo que sea, pero si hay que decir la verdad, hay que decir la verdad. Porque si yo no digo verdad y hago mentira para quedar bien con los demás, yo tengo un problema de cautividad y estoy haciendo los deseos de Satanás, no los deseos de Dios. Cristo murió en la cruz por la verdad. Vino a esta tierra y habló la verdad. Lo mataron por decir la verdad. Nunca se alió con ninguno. Dios no hizo alianzas con nadie. Él vino a predicar la palabra. Él vino a predicar la verdad. Y aunque los escribas y los fariseos se levantaron y no estaban de acuerdo con sus enseñanzas, Jesús se mantuvo firme en su posición, aleluya, sin importar las calumnias, sin importar lo que se levantara en contra de su vida y sin importar el plan malévolo que habían gestado para llevarlo a la cruz. Él se mantuvo firme en sus convicciones, en su predicación, se mantuvo firme en la doctrina, aleluya, y nadie lo sacó de ahí. A veces echamos mentirizas piadosas y mentiritas piadosas pequeñitas para Dios igual. Todo es mentira. Aleluya. Y eso no agrada a Dios. Y mucha gente se mueve en muchas cosas.
gente que no puede ejercer lo de Dios, gente que no puede servirle, y está el deseo en el corazón, quieren hacerlo, pero hay algo que no los deja. Ahí hay un problema de cautividad. Necesitas liberación, necesitas que gente de autoridad te ayude, gente que tenga autoridad te ministre, gente que tenga autoridad delegada por Dios, ore por ti, te libere y te eche fuera todo eso que te está atormentando, y te eche fuera todo eso que te está ministrando. Aleluya. Ahora, después de esto viene otro proceso, que después de la liberación hay que cuidar la liberación. Hay gente que la están liberando, pero vuelve y recae, porque tienen las ventanas abiertas y las puertas abiertas de su vida. No oran, no ayunan, no buscan a Dios, no se consagran. Hermano, y eso es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque los enemigos, los demonios están ahí a la expensa. Los espíritus inmundos están a la expensa. Por eso la iglesia primitiva, la iglesia que Jesús estableció, empezó a crecer de una manera impresionante. La Biblia dice que grandes multitudes agolpaban a los discípulos, agolpaban a los apóstoles. Multitudes llegaban. ¿Por qué? Por la autoridad que ellos tenían. Todos los que estaban cautivos eran liberados. Todos los que estaban poseídos por espíritus inmundos eran liberados. Y la gente nacía de nuevo. La gente se reconciliaba con Dios. La gente en aquella época tenían un encuentro personal con el Señor. Y las vidas de ellos cambiaban. Y lo más lindo, seguían al Señor. El proceso de Dios era más rápido. El proceso de Dios era casi que enseguida. ¿Por qué? Porque después que en nuestras vidas se ha quitado todo aquello que nos impide avanzar, es un problema. Alguien me escribía por Facebook hace 2 días y me decía: pastor, tengo muchos problemas económicos con la familia, y yo oro, y yo oro, y yo oro, y le pido a Dios, y oro, y oro, y oro, y no pasa nada. Y todos los días oro, y a toda hora oro, y estoy conectado en el programa, y oro, pero no pasa nada, pastor. Entonces yo le dije, tenemos que hablar, porque quizás hay cosas que están en tu vida que están impidiendo que la respuesta de Dios venga a ti. No es cuestión de orar solamente, es cuestión de que hay en mi vida, qué estoy haciendo o qué estoy dejando de hacer que está impidiendo o que está haciendo un estorbo para que la oración se haga una realidad en mi vida. Porque cuando yo estoy bien con Dios, cuando las cosas están caminando bien con Dios, muchas veces no hay necesidad ni de que orar. Porque la Biblia dice que el Señor conoce todas nuestras necesidades antes de que se la pidamos. Dios lo sabe todo, porque Él es omnisciente, todo lo sabe. Entonces, yo personalmente hay cosas que yo no le pido a Dios, pero Él me las da, porque Él sabe que yo las necesito. Pero ¿por qué lo hace Dios sin que yo se lo pida? Porque Dios mira la rectitud, porque Dios mira la obediencia, porque Dios mira la fidelidad, porque Dios mira la consagración, porque Dios mira el esfuerzo y la conexión que uno tiene 100% con su obra. Y como aquel padre hermoso que tiene un hijo que se porta lo más de bien, un hijo en la parte natural, un hijo aplicado, un hijo que obedece, un hijo que no reniega cuando el papá o la mamá le mandan a hacer algo. Ese papá sale a la calle y así no tenga mucha plata, de pronto ve un pantalón en la vitrina de un almacén o ve un par de zapatos y enseguida, aunque tenga 4 hijos, va a ver reflejado es al hijo aquel, al obediente, no a los groseros, no a los que no hacen caso, no a los rebeldes, no. Va a haber enfocado en esos zapatos al hijo obediente, que quizás ese hijo no le ha pedido esos zapatos al papá, porque de pronto conoce su situación económica. Quizás ese hijo no le ha pedido al papá, papi, cómprame un suéter, una camisa que quiero, no. Pero el papá con solo ver
reflejada la actitud de ese hijo que siempre que llego me atiende, me quita los zapatos, está pendiente de traerme el agua, está pendiente de las cosas que faltan en la casa por organizar, siempre está atento, siempre está, como decimos por ahí, en la jugada. Damos la gloria al Señor. Entonces ese papá sale a la calle y hace el esfuerzo. No hay mucho dinero, pero hace el esfuerzo y le compra esa camiseta al hijo y le compra ese par de zapatos al hijo. ¿Por qué? Porque aunque no se lo está pidiendo, él ve que se lo merece por su estilo de vida, por su obediencia. Así es Dios, hermano. Así es nuestro Padre. Hay cosas que tú no necesitas pedirle tanto y hacer mucha fuerza, porque tu obediencia, tu santidad, tu fidelidad a Dios va a hacer que Dios te dé lo que estás necesitando y aún mucho más, porque Él es soberano. Alabado sea el nombre del Señor. Espero que esta palabra haya sido de mucha bendición para tu vida. Recuerda que te habló tu pastor y amigo John Beltrán, pastor principal del Ministerio Evangelístico Internacional Sendas de Santidad, ubicados carrera cuarta, número 3182, barrio Manzanares. Puedes comunicarte con nosotros en nuestra iglesia al 439-2064. Ahí estamos para atenderte, o envíanos WhatsApp al 311-672-6670. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Si quieres guerra,